chicos, estamos ¿Cómo en un decir nuevo, cómo estáis. estamos en un nuevo video de unboxing, como el video de los Pokémones. Miren, acá tenemos a un gatito vestido de panda, dos squishy, uno de piña y algo que no sabemos qué es. Una sorpresa. Una regla y otra. Las dos son flexibles, miren. Son totalmente flexibles estas dos. Y unos lápices encantadores. Son unos lápices super facheros. Una tenemos- gomita. Sí, ahí hay un pajarito que no se nota, pero ahí sí. Hay como... Unos 10 lápices. Y como 10 lápices ahí. Bueno, que dice 10 lápices. Bueno, entonces vamos a abrirlos, Maca. ¿Cuál quieres abrir primero? Quiero abrir esto. ¿Las gomas? Sí. Bueno, ábrelas. ¿Qué esperamos? Estas son gomas. Uy, qué lindo. A ver, esta casita. Uy, se cayó. Acá el pollito, si no me equivoco, se puede... ¡Oh, chicos! Se puede meter al cascarrón. Es muy adorable. Mira, dámelo para que los chicos lo vean más. Acá hay un de árbol que cerca. se... Ahí hay una cosa que donde podemos... Miren, chicos, acá está el pollito. Es muy adorable, Hay un solo que pato no se le puede enfoca. sacar la cabeza. Hay un pato que se le puede sacar el pico. Pobrecito. Pero bueno, se lo vamos Pollito, a dejar. lo vamos a dejar acá. Acá el árbol como que se le salió las hojas. No, si se pueden meter. Sí, eso ya lo sé. Ahí está el patito. Como que Vamos a empezar a poner esto. la Maca va a armar el árbol. Si no me equivoco es así. Ups, perdón. Y así. Creo que lo puse mal. Sí, lo pusiste mal. Así. Ay, pinté bien. Y así. Sí, definitivo era así. Ujú. A ver, dámelo. Chicos, acá está el árbol, súper cool. Uy, a la casa se le puede sacar esto. El techo. Pero hay que tener cuidado. Como que son desarmables. Es que se ve rara la casa. Ah, qué miedo. Mejor armémosla. Se ve mejor así. Pero ponle las paredes. Ya, que te la pongo. Acá tienes una. Uy, que se cayó. Uy. Ojo que la sorpresa, no sé si es sorpresa o no sé, porque bueno, es esto. Bueno, chicos, acá tenemos el pato Me gusta más el otro. El pocito. y el pollito. Que El mi pocito. favorito es el pollito, es más bonito. Sí, es más bonito. Aunque los ojos están medio borrosos, pero igual es bonito. Como que se ve tierno. Bueno, y la Maca armando la casa. Ya la armé. Que de verdad el pollito primero pensé que se iba a sacar la cabeza. Yo pensé... Pero ahí, que si no me equivoco, cabe. No, el pato no cabe. Si El no se va a hacer... patito. Ay, el pollito es muy adorable. Aunque... Miren, un portadedos. Portadedos. O como se llame la cosa esa. Ahora, Connie, ¿qué quieres abrir? A ver, no lo sé. ¿Qué va a Bueno, abrir la chicos, Connie? Tiene muchas opciones. Bueno, chicos, acá tenemos los papeles. Los vamos a dejar en otra parte porque se ven feos. Bueno, ahora yo tengo todas estas opciones, pero voy a abrir este squishy de aquí. Bueno, acá lo tenemos. Vamos a sacarle los elásticos, iba a decir. Estos scotch. Está muy apretado. Esto es por que no se suelte. Y bueno, ¿qué habrá? Porque miren. Qué fachero se ve. Ahí ya se ve que nos tocó, pero ahora no lo vamos a ver. Lo vamos a ver aquí. Miren. Se llaman Wavy Poo Toys Squishy. Ahí pueden ver lo que dice. Para menores de 3 años. Oh my gosh. No. Acá tenemos las colas
japonés, no sé cuál nos tocó a nosotras. Maca, ¿cuál es tu favorito? Pero primero elijamos cuál nos va a salir. Déjame pensar. Miren, chicos, acá tenemos. Es como un pan. ¿Cuál es? No tengo ni idea. Chicos, Amo adivinen. su olor, es muy delicioso. Yummy, Willy. Es un squishy súper relajante. Sí, ¿verdad? Un 10 de 10. Y Sí. los otros igual. Miren, Vamos a ponerle aquí, puntaje. chicos, miren, mis favoritos son los de las donuts. A mí los de las donuts. También ese helado es muy adorable. si no me equivoco, es de... Ay, ¿cómo es? Es del creador de Gacha Club. Es una de las mascotas de una persona. Bueno, chicos, miren, Ahí comenten en los comentarios cuál es su favorito. El de helado, el de este. Creo que este nos tocó. Sí, es ese. O la donut, el emoji Ese del emoji está un besito. poco feito. Sí, está medio raro, sí. O tal Pero vez no sé, un también me emoji. gustan los de Ese no sé qué es. Es una bola. Bueno, Déjenme hacer así. Chicos, denle like si les gusta. Esto está satisfactorio. O sea, miren. Vamos a ver cuánto se tarda. Hoy se tardó menos de 5 minutos. Digamos segundos. Ahí está. 1, 2, 3 segundos. ya, pero sigamos con el video. Bueno, esto también lo vamos a dejar al lado. Las etiquetas nos. Bueno, ahora es el turno de la Maca o de Maca para elegir la sorpresa. Maca, elige una de las sorpresas. Esto. Lápices. Bolígrafos. Bolígrafos, lápices como le digan en su país. Nosotros le decimos lápices acá en Chile, en otros países se le dice bolígrafos como acá. Y miren, chicos, son estos colores. Los más típicos. O sea, rojo, negro y azul. Hay otros lápices que tienen morado, celeste, naranjo, rosado. Pero los más populares son el negro. Connie. Porque los lápices como que vamos a dejarlos acá y como siempre los empaques a dejarlos a un lado. Bueno, Maca, o sostén la cámara. Perdón, Chicos, perdona. Bueno, es mi turno ahora de elegir una sorpresa. La verdad no lo sé porque esta regla se ve súper fachera, al igual que esta, o este squishy, o este hermoso peluche de un gatito, o esos 10 lápices. La verdad no sé cuál elegir. Digan en los comentarios cuál es su favorito. Son muy geniales todos, porque este es un squishy, este es un peluche, estas son reglas, y este tiene muchas letras. Incluido tiene letras unos japonesas. signos. Y esta tiene círculos, pero parecen más como, yo que sé, ceros. Y también tenemos estos lápices súper cool. Hay uno verde, 2 rojos. Yo te lo recomiendo ese. Miren, chicos, hay uno verde, 2 rojos, 3 azules y 4 negros. ¿Saben por qué hay uno solo verde? Porque el verde es uno de los colores principales que uno también usa, pero no es el primero. Y hay muchos negros porque el negro es el que más la gente recomienda para dibujar porque se ve mucho mejor. Y también vamos a sacar uno de los cuadernos que tenemos por allá y vamos a probar cómo se prueban para ver si nos estafaron o de verdad funcionan. Así que bueno, voy a elegir estos lápices ya que la Maca no me lo recomienda y también porque se ven súper facheros. Bueno, vamos a abrirlos. Uy, un poco sellado esto. Tiene un... Hablaste mucho. Sí. Uy, como que tiene un scotch. Uy, Scotch. está fuerte. Voy a hacerlo a la fuerza. Denle like para un apoyo para la Connie. Sí, porque está el scotch. Ahora sí lo voy a sacar. Mejor si lo saco me das la fuerza, si no los lápices pueden salir volando. Ups. Prefiero que salgan volando, ¿saben? Parece que la fuerza